Bueno, pues buenos días y gracias a todos y a todas por acudir a esta rueda de prensa. Como continuidad de este mismo balance que hicimos en años anteriores, en estos momentos, a pocos meses de finalizar la 10ª legislatura, hemos considerado oportuno hacer un balance de las numerosas actuaciones inversoras que en materia hidráulica se han implementado en el pasado ejercicio 2022 y también en los últimos años. 2022 ha sido un año importante y positivo en materia de inversión hidráulica. También un año difícil en relación con la situación de estrés hídrico derivado de la persistente sequía y también ha sido un año complejo en materia de licitación por la subida de costes que conllevó la crisis de suministro y la espiral inflacionista. Pese a todo ello, la gestión en 2022 en materia hidráulica ha sido muy notable. 33 obras licitadas por un valor de 45.896.720 euros. De este modo, a la decidida voluntad política se ha unido en 2022 un importante y creciente esfuerzo presupuestario que va a continuar en 2023. En el presente ejercicio, tras la entrada en vigor de los presupuestos generales de este año, la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas cuenta con una dotación presupuestaria de 69,8 millones de euros, concretamente 13 millones más que en 2022, lo que se traduce en un 23% adicional sobre el año anterior y un 207% sobre el presupuesto del año 2019, 33,6 millones. En este sustancial incremento de 2023 tiene una presencia destacada los fondos FEDER del Programa Operativo 2021-2027 y del Mecanismo de Recuperación, que alcanzan los 37,7 y los 19,5 millones de euros respectivamente. Es importante señalar que a día de hoy hemos comprometido y puesto en licitación más de la mitad de los fondos asignados dentro del tercer programa operativo de fondos FEDER 2021-2027, más de la mitad. Y específicamente debemos destacar que ya hemos licitado todos los fondos recibidos hasta ahora en infraestructuras hidráulicas en el contexto del mecanismo de recuperación para aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes equivalentes. De hecho, el pasado 11 de noviembre celebramos una reunión con la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición y una de las cuestiones que planteamos a esa Dirección General fue precisamente esta situación y también a renglón seguido les pedimos unas nuevas inyecciones. En Extremadura tenemos aún necesidades en materia de infraestructuras de depuración y abastecimiento y tenemos que seguir invirtiendo para cubrir las deficiencias. La creación desde el inicio de esta legislatura de una Dirección General específica en planificación e infraestructuras hidráulicas pues se ha revelado como un acierto por el dinamismo imprimido en dos ámbitos. Por una parte, una intensa labor de planificación y de redacción de proyectos. Esto ha permitido disponer de una base de actuaciones para acometer cuando, como así ha sido, como se ha producido, ha llegado una financiación adicional procedente de los fondos europeos de recuperación. Y, por otro lado, agilizar las licitaciones que nos han permitido avanzar en el cumplimiento progresivo de nuestro Plan Estratégico de Infraestructuras Hidráulicas 2016-2030 y también el protocolo que firmamos en noviembre del 2019 con las Diputaciones Provinciales de Cáceres y de Badajoz. Además, estamos acometiendo aquellas otras obras prioritarias para modernizar o reformar instalaciones pues que por su edad o estado de conservación así lo han requerido. Lo licitado en 2022 se viene a sumar a una legislatura muy positiva y muy productiva en el balance inversor. En el conjunto de la legislatura, la Consejería ha licitado 93 nuevas obras, superando
los 135 millones de euros de inversión. A todo ello se añaden los contratos de asistencia técnica a las direcciones de obra, que han supuesto otros 10,7 millones de euros para el sector. Por tanto, en total, más de 146 millones de euros licitados. Estas inversiones se han llevado a cabo en 126 localidades distintas. Es decir, hemos intervenido en 1/3 de las poblaciones de nuestra región, beneficiando a una población potencial de más de 760.000 extremeños y extremeñas, lo que representa al menos el 72% de la población regional, a la que se le une una importante población flotante en los meses estivales. Estas cifras son el mejor ejemplo de la política fructífera de la Junta de Extremadura, que lleva años trabajando para lograr posicionar a la región a la vanguardia de la transición ecológica, también en materia de depuración de aguas residuales y de acceso al agua. Ya quedó en evidencia durante la pandemia que los servicios del ciclo urbano del agua eran esenciales. A ello se une que estas nuevas infraestructuras suponen una palanca de desarrollo y son una fuente de empleo y de dinamización del sector de la obra pública. Estimamos en aproximadamente 1.022 los empleos creados directamente. En conjunto, estas actuaciones inversoras potencian la resiliencia frente al cambio climático, impulsan la circularidad transformando el residuo en recurso en el caso de las depuradoras, mejoran el bienestar y la salud de las poblaciones a las que afectan, logrando una mejor calidad de vida para sus habitantes, lo que incide también en su arraigo demográfico, a la vez que se contribuye a un medio ambiente más sano y más sostenible. De forma añadida, las inversiones en infraestructuras hidráulicas impulsan el desarrollo de otros sectores estratégicos para nuestro desarrollo económico, como son el sector primario o el sector terciario, en particular el turismo, constituyendo además un factor de atracción para las inversiones industriales. En conclusión, desde la Junta de Extremadura hemos reforzado la política de inversión en infraestructuras hidráulicas durante los últimos 4 años con el objetivo de cumplir las directivas europeas y de atender adecuadamente las demandas de los ayuntamientos, de las empresas y de los ciudadanos y ciudadanas extremeñas. Las nuevas infraestructuras básicas de saneamiento y depuración que se han impulsado en estos años han venido favoreciendo el desarrollo rural, incrementando el bienestar social, generando empleo en el sector de la obra pública y contribuyendo a mejorar el entorno medioambiental. Todo el desarrollo sostenible de nuestra región depende fundamentalmente del agua. Se trata de un componente de cohesión social y geográfica, por lo que es una prioridad para el conjunto de las administraciones. Todos estos beneficios deben ser valorados socialmente como corresponde. Constatamos que con respecto al ciclo del agua solo se valora lo que se conoce y solo se protege lo que se valora. Por ello, finalizando mi intervención y antes de ceder la palabra al director general, quiero ofreceros el visionado de un vídeo que hemos elaborado para mostrar a la sociedad extremeña cómo se están cumpliendo las necesidades, cubriendo las necesidades en materia de abastecimiento, de saneamiento y depuración de agua con las obras que se vienen realizando, de forma que con el dinero público estamos proporcionando una infraestructura suficiente a muchos municipios de la región. Adelante.
Buenos días. Como todos sabéis, actualmente se está tramitando en la Asamblea de Extremadura la nueva Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua. Es la primera vez que se legisla en nuestra región sobre esta materia y esperamos que obtenga un amplio apoyo social y parlamentario. Me gustaría destacar varios aspectos que pretendemos impulsar con esta nueva norma. En primer lugar, el reconocimiento del derecho de la ciudadanía a unos servicios de abastecimiento y depuración de calidad y equitativos. En esta legislatura hemos pretendido incrementar sustancialmente los municipios de nuestra región que disponen de sistemas de saneamiento seguros y sostenibles, avanzando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a seguir trabajando con el respaldo de esta nueva norma para que los extremeños dispongan de un servicio homogéneo, seguro y de calidad, independientemente de dónde residan. Segundo, la necesidad de prepararnos para gestionar situaciones extremas como la sequía. En materia de abastecimiento está siendo muy importante la labor inversora que venimos haciendo en estos últimos años, atendiendo tanto a problemas estructurales como a actuaciones urgentes. Afortunadamente, las precipitaciones caídas en diciembre han aliviado, que no solventado, la situación de escasez que hemos padecido en los últimos años. En estos momentos, la reserva hídrica de la región alcanza el 55,6% de la capacidad total de embalsado. Estos son 17 puntos porcentuales que hace apenas un año. Concretamente, la situación es más favorable en la cuenca del Tajo, con un 66,5%, mientras que en la cuenca del Guadiana la situación sigue siendo delicada, con un 34,3% del agua embalsada. De esta forma, hemos pedido la incorporación como actuación de emergencia de la interconexión de los sistemas Molinos-Tentudía. Reconocemos la implicación tanto de la Confederación Hidrográfica del Guadiana como del propio Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en la aplicación de medidas para incrementar la seguridad hídrica y paliar los efectos de la sequía que atraviesa esta cuenca en especial. Y en especial también las actuaciones que se están desarrollando para movilizar recursos de origen subterráneo en la mancomunidad de Tentudía. El tercer aspecto que queremos impulsar con la nueva ley es la necesidad de mejorar la gestión del abastecimiento. Ante la crisis climática que produce precipitaciones escasas e irregulares, todos los agentes activos en el ciclo urbano del agua debemos optimizar nuestra gestión para reducir las pérdidas que actualmente se siguen produciendo y para alargar la vida útil de las infraestructuras municipales. La gestión del agua está experimentando cambios importantes. Además de los numerosos retos a los que se enfrenta, como los ya indicados de la escasez, del aumento de la demanda o del envejecimiento de las infraestructuras, también es evidente que se necesita acelerar la digitalización del ciclo urbano del agua. En esta línea podemos destacar las actuaciones presupuestadas en el ejercicio 2023, que incluyen la creación del Sistema de Información del Agua Urbana y el apoyo a la digitalización de las infraestructuras hidráulicas existentes de titularidad pública mediante la creación e integración del inventario de obras hidráulicas en la infraestructura de datos espaciales de Extremadura. Asimismo, se contemplan actuaciones relativas a la mejora de la información hidrológica y actuaciones de sensorización y digitalización de todo el ciclo. El último aspecto que quiero destacar de la nueva norma es la elaboración cada 6 años de una planificación resiliente frente al cambio climático en coherencia con la planificación hidrológica estatal. La consejera ha hablado ya de la fase de licitación. Quiero poner en valor la fase de planificación, que permite lograr un uso sostenible del agua, una prestación adecuada de los servicios relacionados con él. Para ello resulta crucial la redacción de proyectos técnicos. En estos momentos venimos trabajando en la redacción de proyectos técnicos añadidos que permitirán continuar licitando obras muy importantes. Así, tenemos 66 actuaciones en fase de proyecto, de las cuales 40 ya están en ejecución, dicha redacción, y 26 en licitación. La inversión estimada para esas futuras obras alcanza los 208 millones de euros. Estos proyectos serán el sustento de las obras que habrá que emprender en los próximos meses y años, para la que esperamos seguir contando con el respaldo financiero tanto del Estado como de Europa. Finalizo agradeciendo la colaboración de las distintas administraciones, ministerios, confederaciones, diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos
que nos han permitido avanzar en los objetivos que teníamos previstos para esta legislatura y que se centraban en aumentar la dotación de las infraestructuras hidráulicas de calidad e innovadoras que suponen un indudable factor de progreso y de bienestar para la región. Y agradecimiento especial también a la ciudadanía, que allí donde han surgido problemas por la escasez de lluvia han mostrado una sensibilización y una respuesta ejemplares. Nada más y muchas gracias. Quedamos a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantear. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarles, en toda esta relación que han hecho, ¿cuál es el dato global de cuántos municipios todavía no cuentan con las estaciones de depuración necesarias y que obliga a la legislación europea? ¿En qué punto estamos de desarrollo en ese aspecto? ¿Quedan todavía municipios que tengan que tener plantas de depuración o ya están todos culminados? Muchas gracias. Hace ya casi 3 años, o mejor dicho, más de 3 años, en noviembre del 2019, lo ha referido la consejera, firmamos con las diputaciones provinciales 2 protocolos para abordar lo que faltaba por hacer en Extremadura. Y fuimos una región pionera en ese sentido, después nos siguió Castilla y León, para de alguna manera comernos el pastel por las 3 partes. Quedaban y quedan todavía municipios sin depuración. Ya todas las mayores de 2.000 habitantes o se están construyendo o se están proyectando, y de las de menos de 2.000 habitantes también hay muchas que la directiva europea habla que tienen que tener un tratamiento adecuado, pero que no están en esa cartera prioritaria de municipios que el Estado está impulsando. Es decir, Extremadura se ha adelantado a lo que va a ser seguramente uno de los requisitos de la nueva directiva de aguas residuales, que fue ya propuesta por la Comisión Europea en septiembre o en octubre, y que esa propuesta va a rebajar el límite de los 2.000 habitantes seguramente a 1.000. Extremadura ya está trabajando en depuradoras más pequeñas, algunas también las está acometiendo la Junta de Extremadura, pero la mayoría de las pequeñas las están acometiendo las diputaciones. Es decir, quedan todavía municipios sin depuración, pero están planificados, están en cartera de alguna de estas 3 administraciones y seguramente podamos decir que seamos la región que ha roto esa que ha hecho punta de lanza para las poblaciones pequeñas. Quería preguntarles por esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de los planes hidrológicos, ¿no? De cara al futuro, y no sé eso qué afecta a Extremadura, un poco los planes que contemplan. Por ejemplo, también se ponía mucha incidencia en el reciclado del agua, en su reaprovechamiento. Entonces, no sé si ya hay alguna novedad que se pueda incorporar respecto a lo ya aprobado esta semana. Sí, mira, nosotros hemos venido trabajando y participando, yo diría que muy activamente, en el proceso de elaboración de los borradores de los planes hidrológicos del tercer ciclo, tanto de la demarcación hidrográfica del Guadiana como también la del Tajo. Nosotros consideramos que estos planes incorporan, yo diría que los retos del cambio climático, avanzan, bajo nuestro punto de vista, de una manera destacada en la gobernanza y también en la modernización de la gestión, pues para lo cual consideramos necesaria pues una coordinación entre las regiones, ¿no? Y además deseable. Específicamente incluyen medidas muy beneficiosas para Extremadura en materia inversora, como por ejemplo pues la nueva estación depuradora de aguas residuales para la ciudad de Cáceres, muchas nuevas EDAR para pequeñas y medianas poblaciones, medidas de restauración y conservación del dominio público y hidráulico, etcétera, ¿no? Yo calificaría estos planes de cuenca como unos instrumentos de planificación absolutamente imprescindibles para el desarrollo de Extremadura y por ello pues han merecido sin duda nuestro apoyo. A colación de esto, escuchaba a la ministra cuando exponía un poco las líneas generales del plan la importancia de utilizar, en fin, la captación, todas las fuentes posibles de agua, puesto que vamos a un escenario de mucha sequía, y hablaba de la importancia de la reutilización del agua también incluso para los regadíos. Entonces, ayer en Don Benito un poco se hacía la exposición de los planes de riego para Extremadura, ¿no? Los 500 millones de euros de aquí a 2029. Entonces, no sé si la parte esta de depuración urbana y demás también va en sintonía a la planificación de riego, si tienen que coordinarse, si se tienen en cuenta, por ejemplo, la reutilización del agua urbana para efectos de riego y demás.
son usos distintos. Los usos de riego tienen una regulación, no tienen una regulación, tienen autorizaciones distintas. En el caso de la depuración de aguas urbanas, la importancia de la reutilización tiene que ver también con la naturaleza de cómo están dispuestos los núcleos urbanos. En Extremadura, al ser tan dispersos y tener cuencas intercomunitarias, si somos capaces de devolver depurada el agua al medio natural, ese agua naturalmente se va a reutilizar aguas abajo. Es decir, no somos una región que para nuestro caso urbano dependamos de la reutilización, como si pudiera pasar, por ejemplo, una región como Murcia, ¿no?, que tiene un contexto totalmente distinto y una estructura distinta. No quita que haya sitios donde se puedan plantear instalaciones de reutilización, como es el caso, por ejemplo, de la depuradora de Llerena, que tiene desde hace años ya un filtro para reutilizar y para poder utilizar esa agua para baldeo de calles y otros usos reducidos urbanos. Pero no es el caso. Tampoco nuestras depuradoras en las pequeñas poblaciones generan unos volúmenes de agua que permitieran satisfacer las necesidades del riego, que son muchísimo más amplias que las del abastecimiento urbano. Muy bien. Muchísimas gracias.